Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Seguro que alguna vez has escuchado la palabra karma. ¿Y qué tal? ¿Acaso crees que esto no va contigo? ¿Que no te afecta? Pues déjame decirte algo. El karma es el único responsable de todo cuanto sucede en tu vida, desde tu salud y enfermedad, morfología, minusvalías, el entorno de gente que te rodea, tu familia, tus amigos, incluso hasta tus enemigos. También es responsable de que ganes o de que pierdas, de tus aciertos y errores, de que seas una persona querida y respetada por todos, a lo contrario, que seas odiada e ignorada por todos. El karma actúa incluso cuando duermes, y cuando mueres es él el que dicta en qué clase de nueva vida renacerás. ¿Sigues pensando lo mismo? Si te interesa, te explico todo esto en este vídeo para que por fin conozcas cuáles son las leyes del karma y poder cambiar tu vida radicalmente desde hoy. ¡Comenzamos! Imagina los huesos de tu espalda rompiéndose uno a uno consecutivamente, así, crack, 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 hasta que llega a tu cuello, justo en el mismo momento en el que con tu pie estás aplastando a un insecto. Entonces te darías cuenta por ti mismo de inmediato de cuál es la relación entre causa y efecto que rigen las leyes del karma, y no haría falta que nadie te las explicase, pero lamentablemente esto no es así, ¿verdad? Las leyes kármicas son éticas, morales y muy fáciles de entender. Únicamente ese lapso de tiempo que transcurre desde la causa hasta su efecto lo que hace que estas leyes sean tan difíciles de comprender y descifrar. Pero no te preocupes, porque aquí en este vídeo te voy a explicar cómo funciona todo y que cambies tu vida de inmediato. Cuando hablamos de karma, no hablamos necesariamente de recompensas y castigos. No te conviertes de repente en una persona mala por aplastar con tu pie sin querer un insecto que no has visto. Y tampoco eres una persona buena por ayudar a una señora que va cargada con las bolsas a subirlas a su piso. Las leyes del karma no se fijan en este tipo de cosas. Es mucho más sencillo. Si actúas con mala intención, con odio y egoísmo, recibirás con el tiempo mala intención, odio y egoísmo. En cambio, si actúas con amor, paciencia y generosidad, con el tiempo recibirás amor, paciencia y generosidad. Pongamos un ejemplo. Un asesinato perpetrado con brutalidad e ira conlleva consecuencias como culpabilidad, más rabia y terror. El karma podría pues manifestarse de diversas formas. Por ejemplo, renacer en vidas de sufrimiento extremo, enfermedades, minusvalías, medicamentos ineficaces. La demora en los resultados complica su comprensión, porque puede darnos a entender que los malos triunfan y que los buenos padecen. Estos efectos pueden extenderse a lo largo de vidas. Da igual si eres una persona rica y famosa, exitosa, o si por el contrario eres una persona típica, normal y corriente. El karma afecta a todos por igual, sin distinción. Al final tendremos que aprender cuáles son las reglas del juego. De no ser así, tendríamos que seguir sufriendo en el ciclo de renacimientos del samsara. Ya sabes, el sufrimiento del nacimiento, la vejez, la enfermedad y finalmente la muerte. Para tenerte que enfrentar mientras vives a no tener lo que te gusta, tener que enfrentarte a lo que no te gusta y ver cómo la mayor parte de tus sueños y deseos no se cumplen. Si tú no sabes el verdadero motivo de tu existencia, si tú no sabes por qué has venido a este mundo, o por el contrario, crees saberlo con seguridad y piensas que estos motivos podrían ser, pues por ejemplo, salvar la vida de alguien, salvar los bosques, descubrir algún secreto ancestral de la humanidad, a crear una empresa, a ser famoso, rico, poderoso o no sé, cualquier cosa de estas que puedas pensar que es el motivo por el cual tú has venido y cuál es la misión de tu vida, pues debes saber que esto no es así, que no es el verdadero motivo por el que estás aquí.
y ahora te lo voy a contar. No es cuestión de que cambies nada fuera de ti, ni de sacrificar tampoco nada. No tienes que tomar ninguna decisión precipitadamente o sacrificar algo. Solo tienes que conocer cuáles son las leyes del karma para poder así tomar las riendas de tu vida para siempre. Te adelanto que no es una tarea fácil, ya que tendrás que enfrentarte a tu peor enemigo, tú mismo. Tienes que cambiar por completo creencias y hábitos que nos han inculcado desde que éramos pequeños y que han quedado enquistados en nuestra mente desde entonces. Y esto no se hace de un día para otro, te lo aseguro. Un pequeño apunte sobre este tema que te quiero comentar, y es que la conocidísima ley de la atracción, de la que hablan muchísimos autores como Connie Méndez o Neville Goddard, afirman que solamente con el hecho de pensar positivamente en algo que tú quieres o deseas que pase en tu vida, esto con el tiempo aparecerá. Déjame añadir algo, no digo que esto no sea cierto, por supuesto que lo es, pero antes tienes que salvar una situación, que es la de depurar tu karma malo acumulado. Hasta que este karma acumulado no lo limpies, difícilmente podrás manifestar nada en tu vida. Y si por casualidad lo consiguieses en algún momento, esta cosa que has conseguido no tardaría en volver a desaparecer de tu vida. Cuando tenemos deuda kármica es lo más parecido a tener una deuda con el banco, que no estás pagando. Entonces, si debes dinero al banco, ¿cómo puedes ir a pedir más dinero cuando no has pagado el que debes? Pues esto es muy similar. ¿Cómo vamos a pretender manifestar cosas buenas en nuestra vida cuando tenemos deuda kármica atrasada que no hemos depurado aún? Si bien algunas tradiciones pueden usar la palabra suerte en un sentido similar al karma, es importante tener en cuenta que son conceptos distintos. La suerte a menudo se percibe como algo más aleatorio o fortuito, mientras que el karma se relaciona directamente con las consecuencias de nuestras acciones. El karma es la energía generada a partir de tus pensamientos, los cuales se clasifican en positivos o negativos según los eventos que ocurran. En otras palabras, cuando experimentas eventos agradables, la energía generada es positiva, mientras que en situaciones desagradables, la energía generada es negativa. Tú tienes el poder de decidir qué tipo de pensamientos cultivar, y estos influirán en los eventos que atraigas hacia ti. Con tu actitud, estás dando forma a tu futuro. Considera estos términos para una mejor comprensión del tema que estamos hablando. La energía positiva se relaciona o se asocia con sensaciones agradables, energías altas, vibraciones altas y frecuencias altas, que suponen sensaciones buenas y agradables como el amor, la abundancia, etc. En cambio, las energías negativas se asocian con pensamientos malos, situaciones malas, vibraciones bajas, frecuencias bajas y ocasiones en nuestra vida de desamparo, de abandono, de escasez, etc. De forma muy abreviada te diré que el karma es la ley universal de causa y efecto. Pero ¿cómo se genera el karma? Pues el karma se genera de tres formas: de pensamiento, de palabra y de acción. De las tres formas de generar karma, ¿cuál sería, digamos, la más perjudicial? Si quieres, me puedes dejar un comentario aquí debajo diciéndome lo que tú crees. ¿Cuál de las tres piensas que es la más perjudicial? Estaré encantado de leerlo y responderte. El karma no opera como un juez que emite sentencias castigándole o exculpándole por cada actitud, acción, palabra o comportamiento. En cambio, funciona más bien como una guía para la moralidad y la ética en la vida espiritual. Estos principios los irás aprendiendo paso a paso con el tiempo. La elección está en tus manos. ¿Qué decides? Déjame añadir algo. Según el criterio del karma, no es lo que piensas, dices o haces, sino más bien cuál es la intención y qué sientes cuando lo haces. Aquí va la respuesta. La más perjudicial es la de pensamiento. ¿Por qué? Porque si no piensas algo, no lo dices. Si no piensas algo, no lo haces. El karma se genera a cada momento. Cada pensamiento, palabra y acción que tienes al cabo del día está generando karma. Este karma puede ser positivo, neutro o negativo. La buena noticia es que también al cabo del día podemos ir liberando o pagando karma. Si conociésemos a alguien que tuviese la facultad de poder decirnos cuánto karma malo acumulado tenemos, nos echaríamos las manos a la cabeza.
te lo garantizo. Porque ese karma malo acumulado no lo pagaríamos en una vida, ni en 10, quizás ni en 1000. Entonces, ¿tenemos un problema? Creo que sí. ¿Tenemos la solución? También. Con el suficiente conocimiento sobre el tema, podríamos aprender a generar muy poco karma y depurar muchísimo diariamente. Aquí te voy a dar las técnicas para poder lograr esto y depurar casi todo, sino todo el karma que has acumulado a lo largo de tus incontables vidas. Pero, ¿por qué tarda tanto el karma en manifestarse? ¿Por qué tarda tanto entre la relación de la causa y el efecto? Pues tiene mucho sentido. El sentido es que el karma es justo. Y el karma ha de esperar a que se genere en tu vida la ocasión justa para que pagues justo el karma que generaste. Porque si el karma te diese más o menos de lo que mereces, entonces el karma no sería justo. Y en el universo todo es justo. ¿Acaso se te ha ocurrido pensar que si coges y te vas a una casa en medio del bosque, en lo alto de una montaña, podrías librarte de los efectos del karma? Pues déjame decirte que no, eso no es posible. En todo caso, esos efectos se pasarían a la vida siguiente. Tenemos que depurar cantidades ingentes de karma malo acumulado a lo largo de nuestras incontables vidas. ¿Pero cómo? Como decía un antiguo monje budista muy sabio, si no tuviéramos karma malo acumulado, sería imposible que nada malo nos pudiese ocurrir. Por ende, si lo tenemos acumulado, será muy difícil que algo bueno te pueda ocurrir. Y ya esto lo he añadido yo, ¿eh? Así que tú decides qué quieres hacer con tu vida. Si sigues haciendo caso omiso de las leyes kármicas o si por el contrario decides tomártelo muy, pero que muy en serio. Los judíos piensan que si tienes mucha riqueza y tienes mucha abundancia, eso es significativo de que tienes muy buen karma, de que estás haciendo las cosas bien. Justo lo contrario sería que tienes mucho karma acumulado pendiente de depurar aún. Por supuesto, no quiero decir con esto que las personas que aparentemente tienen mucho dinero, mucha riqueza y les va muy bien, sean buenas personas o sean malas personas. Porque como hemos dicho al principio de este vídeo, la tardanza entre la causa y el efecto puede parecer que los malos triunfan y los buenos padecen. El karma no para ni siquiera cuando duermes. Y cuando mueres, son las férreas cadenas del karma acumulado, el que decide en qué clase de nueva vida vas a volver a renacer, si en una vida mejor, igual o peor que la que acabas de abandonar. Incluso si permanecerás o no en el nivel del samsara perteneciente a los seres humanos, o en cualquiera de los otros 5 niveles. El karma, al contrario de lo que muchos piensan, no se paga con cosas físicas. El karma se paga con sentimientos y emociones. Es decir, que los sentimientos y emociones que has hecho sentir a otra persona, ya sean estos buenos o malos, estos sentimientos madurarán en ti con el tiempo. Por eso es tan importante el intentar cultivar todo el tiempo solo sensaciones buenas y agradables para los demás, porque es justo lo que recibiremos en el tiempo nosotros. Es muy fácil confundirnos y pensar que el karma es algo así. Me han robado el reloj porque yo anteriormente en esta vida yo le robé el reloj a alguien. No, no tiene nada que ver, por eso no quiero que te confundas con esto. No se paga con cosas físicas, se paga solo con sentimientos. Los sentimientos que te originan esa cosa física, ¿vale? Pero no es la cosa física en sí lo que pagas, sino el sentimiento que te hace sentir. Es muy diferente. Pensar en positivo y desear sinceramente el bien a los demás contribuye a generar un karma que se desarrollará positivamente en lo físico con el tiempo. Cultivar el amor y la bondad hacia los demás es la única manera de superar gradualmente las causas negativas del karma. Por ejemplo, si sientes la necesidad de disculparte con alguien, no es indispensable hacerlo físicamente. Hacerlo imaginariamente será efectivo, siempre y cuando el sentimiento sea auténtico, lleno de amor y bondad hacia esa persona, y no esté motivado por un interés propio, como el de depurar tu propio karma negativo. Evidentemente, hacerlo posteriormente de forma física incrementaría sus efectos muchísimo más si se sigue haciendo desde la bondad y amor iniciales. Actuar de esta manera preservará los efectos positivos en ti y evitará su anulación. Por ende, resulta imperativo el actuar con amor y bondad y generosidad hacia los demás, por nuestro propio bien, aunque nos resulte difícil de entender y creer ahora mismo.
Otra cosa bastante interesante y que nos ayudará muchísimo a poder conseguir nuestro objetivo es aprender a quitar la atención de nosotros mismos para enfocarnos más bien en los demás, imaginándonos que estos resuelven repentinamente sus problemas y preocupaciones y alegrándonos de que esto ocurra. No hace falta que vayamos a hacer nada físico con ellos, basta solo con imaginarlo. Evidentemente, si podemos hacerlo físicamente también, pues esto implementaría sus efectos en nosotros. Es muy fácil desear algo bueno o el bien a personas que nosotros queremos, que tenemos estima. Lo verdaderamente importante es cuando conseguimos hacer esto con gente que ya no nos cae tan bien o gente incluso que nos hace daño. Ahí es donde verdaderamente está el poder de hacer esto. Esta forma de actuar en el budismo tiene un nombre, se llama bodhicitta. Entiendo perfectamente que adoptar de repente esta forma de ser puede resultar algo difícil para ti. Pero con el tiempo y la práctica y la comprensión de este hecho hará que cada vez sea más fácil. Tú mismo vas a ver los resultados inmediatamente en tu vida. Solo el hecho de quitar la atención de ti ya hace que sientas en tu interior una felicidad casi inexplicable. Solo tienes que ponerlo a prueba. Contra más persistas en resistir esta comprensión, más tiempo estarás sufriendo. Los pensamientos que ahora mismo te invaden son producto del ego y del aferramiento del yo que causan tu perturbación mental. Te ofrezco mi más sincero consejo. Intenta explorar los caminos que te lleven a la sabiduría. En este canal haré todo lo posible para poner este conocimiento a tu disposición. La interdependencia entre los seres humanos se manifiesta tanto en la retribución como en el ajuste de deuda kármica. Es decir, cuando acumulamos karma, ya sea este positivo o negativo, la única forma de saldar la deuda pendiente acumulada es gracias a la intervención de otro ser humano que nos brinde la posibilidad de saldar el bien o el mal que causamos en algún momento a otro ser humano, incluso a un animal. La verdad es que para la gran influencia e importancia que tiene el karma sobre nuestras vidas, poco se habla. Ahora sí, te voy a dar los 7 primeros tips para que empieces a saldar deuda mala, kármica, acumulada desde ahora mismo. Tip número 1. Cuando algo malo pase en tu vida, cuando venga a tu vida una situación incómoda, desagradable, dolorosa o como queramos llamarla, acéptala. Es decir, no luches contra ella, no te rebeles, no te vengues, no te victimices, no te culpes, ni culpes a nadie. Simplemente es porque con anterioridad, en algún momento de tu vida que quizás no recuerdes o ni siquiera hayas llegado ni a percibir, causaste este mismo daño a otro ser humano y es por esto que ahora tienes que pagarlo. O quizás fue en una vida anterior. Pero lo importante es que no te culpes. Y sobre todo, que no busques venganza, porque si no, no estarías saldando esa deuda. Y por lo tanto, te volvería a ocurrir esa situación que causa ese malestar en ti. Tip número 2. Ofrece la victoria a los demás y acepta con alegría la derrota. ¿Esto qué quiere decir? Esto no es que se haga en un momento determinado, concreto, de algo importante, algo fuerte, algo grande. No, esto es constantemente. Tú tienes que coger la habilidad, la costumbre, la manía, el hábito de siempre intentar ceder a los demás la victoria. Dejar que ellos pues sean los que tienen la razón y tú simplemente aceptas la derrota con alegría. Ya sé que esto te puede chocar, que va muy en contra de lo que tú puedes estar pensando, de que por qué tendría yo que darle la razón a alguien que bajo mi criterio no la tiene, ¿verdad? Pero eso es lo que solemos hacer todos, ¿no? Pelear por nuestra razón, pelear por nuestros motivos, por nuestros ideales, ¿no? Entonces, aunque sea de forma un poco más disimulada o que sea de una forma un poquito más personal tuya, pero no entrar en discusión defendiendo un ideal o lo que sea, sino más bien dejarlo estar y dejar que esa persona, si quiere pensar que tiene la razón,
pues que lo piense y tú no comerte el coco ni conseguir que tu estado de ánimo se venga abajo. Es algo así aproximadamente lo que quiero explicarte. Tip número 3. Es muy importante que empieces a aprender a practicar el quitar el 100% de la atención de ti. Cuando todo el tiempo estás pensando en ti y en tus problemas, es cuando viene tu preocupación, evidentemente, porque estás pensando en ti. ¿Has probado alguna vez hacer lo contrario? Es decir, quitar la atención de ti y ponerla en los demás. Si quieres, puedes empezar por poner la atención en alguien a quien tú quieras mucho, aprecies mucho, y pensar en sus problemas, pensar en qué le preocupa e imaginarte que esas preocupaciones y esos problemas se le resuelven. ¿De qué forma? Da igual. Tú simplemente piensas que eso se le resuelve y sientes la alegría porque esa persona se le ha resuelto ese problema en tu interior, en tu mente, de forma imaginaria. Imagínatelo. Eso ya es hacer un bien a los demás, aunque no lo hayas hecho físicamente. Tampoco es necesario que vayas y se lo cuentes. Le digas, oye, estoy pensando bien sobre ti. No. Simplemente tienes que pensarlo tú de corazón para ti adentro y sentir que realmente esa persona está solucionando sus problemas. Claro, donde estaría el mérito verdaderamente sería en que fueses capaz de hacer eso con todo el mundo. Sobre todo con las personas que ahora mismo te están perjudicando. Seguro que sería de ser una persona muy valiente y muy fuerte el desear el bien a una persona que a ti ahora mismo te está haciendo el mal, ¿verdad? ¿Es de locos? ¿Es diferente? Yo sé que quizás no entra eso en tu mente, pero te aconsejo, inténtalo. Al principio no te va a ser fácil, pero poco a poco irás cogiendo la costumbre y ya no te será tan difícil. Cuarto tip, busca el momento ideal las veces que sea posible al cabo de tu día y siéntate contigo mismo, contigo misma e intenta meditar. Te voy a dejar unas plegarias que son ideales para depurar el karma malo acumulado. Te lo dejo escrito en la descripción de este vídeo para que la puedas copiar y pegar e imprimir o pasártela al WhatsApp o lo que te sea mejor y la tengas siempre muy presente. Incluso si puedes memorizarla, mejor. Ahora vamos a repetir esa plegaria por lo menos para que la escuches una vez y ya después tú la repites tranquilamente. Esta es la oración que te aconsejo que repitas cuantas veces puedas. Todo el mal cometido por mí desde antiguo, por mi avidez, ira e ignorancia sin comienzo, nacido de mi cuerpo, de mi boca y de mi pensamiento, ahora lo reparo todo. Sé paciente y constante. No pienses que por un solo día de que estás haciendo las cosas bien, ya hemos depurado el karma acumulado a lo largo de nuestras incontables vidas. Te garantizo que no tardarás mucho en ver los efectos, pero tienes que tener un poquito de paciencia y ser constante. Tip número 6. No pienses en ti como un ser individual separado de todo, sino más bien piensa que formas parte de un proyecto cósmico muchísimo más grande donde estamos unidos todos los seres sintientes. Tip número 7. Ser fuerte no significa enfadarte con los demás y salirte siempre con la tuya a las bravas. Eso no es ser fuerte, sino más bien justo lo contrario. Si eres una persona que pese a las adversidades que hay fuera de ti, consigues mantener la calma y, como ya hemos dicho en este vídeo, seguir por el camino medio, eso es ser fuerte. Solo como breve apunte, me gustaría darte un ejemplo y decirte que un ser humano que estuviese cerca de la iluminación pensaría del siguiente modo. Un ser iluminado no puede matar porque no siente que la otra persona o animal sea algo separado de él. Un ser iluminado no puede robar porque no siente que nada no le pertenezca. Un ser iluminado no puede mentir porque no tiene ningún ego que defender. Ahora te voy a dar 4 poderes rivales, es decir, 4 poderes que son la cara contraria al mal que hemos hecho. Sentir arrepentimiento verdadero por el daño que has causado a otros es muy buen comienzo. Reconocer y admitir tus errores. Basta con que lo hagas mentalmente. Pero ojo, no confundir el arrepentimiento con la culpa. Son dos cosas muy distintas. No debes echarte la culpa de nada. Simplemente arrepentirte de lo que has hecho, pero no culparte, porque son cosas muy distintas. La culpa te lleva al pasado y te ancla aquí, en el presente. 2.
determinación. La determinación de, una vez que has reconocido e identificado el error que has hecho, hacer como una especie de promesa a ti mismo, a ti misma, de no volver a cometer ese error. Si puede ser nunca más, mejor. Y si puedes ponerte un plazo de tiempo, pues por ejemplo, de aquí a un año no vuelvo a hacer esto. Pues vale, también vale. Pero lo ideal sería la determinación de decir, esto jamás nunca lo volveré a hacer. 3. Confianza. Esto quizás, si no estás muy introducido en el mundo del budismo, no te va a sonar familiar. Pero bueno, aquí intentaré dejarte lo mejor de lo mejor para que puedas ir aprendiendo sobre este tema poquito a poco. La confianza hace referencia a la confianza en las 3 joyas. Las 3 joyas, ¿cuáles son? El Buda, el Dharma y la Sangha. El Buda es Buda, el Dharma es una palabra en sánscrito que significa protección. Protección de tu alma, protección de tu esencia espiritual. Eso es el Dharma. Y la Sangha son todas las personas que estamos estudiando el budismo, que formamos parte de esa comunidad budista. Y entre nosotros vamos a ir interactuando y nos vamos cambiando informaciones y nos vamos ayudando. Eso es lo que se conoce como Sangha. Y por último, que ya lo hemos dicho, pero aquí lo resumimos de nuevo, es la dedicación a los demás para eliminar tu propia negatividad y la depuración de tu propio karma negativo acumulado a lo largo de incontables vidas. La dedicación a los demás en budismo se le llama bodhicitta. La plegaria, también muy buena para depurar karma, de la bodhicitta es la siguiente. También te la dejo aquí en los comentarios escrita para que te la puedas copiar. Busco refugio hasta que sea iluminado en Buda, el Dharma y la Asamblea Suprema, por el mérito virtuoso que recoja al practicar el don de las otras perfecciones. Ojalá pueda alcanzar el estado de un Buda para beneficiar a todos los seres sensibles. Por último, el remedio. Te voy a dar el remedio para generar las acciones positivas necesarias para neutralizar el efecto de las acciones negativas que has acumulado. Promueve y protege la vida de los demás. Esto sería lo contrario de matar. Ofrece ayuda incondicional a los demás. Haz favores. Está con ellos de forma incondicionalmente. Esto sería el remedio para el robar. Practica la fidelidad con tu pareja. Esto sería lo contrario de practicar prácticas sexuales inadecuadas, sobre todo con otras personas que no son tu pareja cuando estás dentro de una relación. Valora la honestidad. Esto sería el remedio para la mentira. Cuida tu cuerpo físico. Intenta hacer gimnasia, deporte, buena alimentación, no al alcohol, no a fumar, no a ningún tipo de drogas. Esto sería lo contrario de no cuidar tu cuerpo, drogarse e intoxicarse. Elogia y resalta las virtudes de los demás. Esto sería justo lo contrario a criticar y resaltar los errores de los demás. Mantén la honestidad contigo mismo. Esto sería lo contrario del egocentrismo y echar las culpas a los demás. Practica la generosidad, evitando la tacañería. Fomenta la paz, evitando la ira y la agresividad. Acepta plenamente lo que estás experimentando en este momento y reconoce que tus emociones actuales tienen una razón de ser. Es posible que hayas causado emociones y sentimientos similares a alguien en el pasado. Opta por actuar desde el amor, en lugar del odio, fomenta la generosidad, en lugar de la mezquindad, y vive con compasión, en lugar de mala voluntad. De esta manera, procura identificar las acciones negativas para contrarrestarlas con comportamientos positivos, impulsando así una transformación beneficiosa en tu conducta. Aquí un breve resumen de las 12 leyes del karma. La número 1, la ley del karma, la ley universal de causa y efecto. Lo que haces es lo que recibes. Ya lo hemos comentado. La ley de la creación. Todos participamos en la creación y remodelación del universo con nuestros pensamientos, acciones y reacciones. Somos libres de crear lo que queramos. Cuidado con lo que piensas. Es tu responsabilidad. La ley de la humildad. Lo que te niegas a aceptar, te seguirá pasando. Debes de ser humilde en tu forma de pensar. Deja pasar, perdona, acepta la derrota y ofrece la victoria. Debes ser capaz de ver la realidad y aceptarla aunque no te guste.
La ley del crecimiento. Cambia tu forma de pensar y cambiarás tu mundo. Toma el control de tu pensamiento. Es muy importante. Solo así podrás cambiar lo que ves fuera. Tu crecimiento interior está por encima, muy por encima, de las causas externas. Comprende esto. Es realmente muy importante. La ley de la responsabilidad. Todo aquello que te sucede es un fiel reflejo de tu interior. Tú eres el único responsable de tus errores y triunfos. Acéptalo, compréndelo. Hay cosas que escapan a nuestro control, pero la actitud para afrontarlas es lo que realmente cuenta. Sé responsable de tus pensamientos, palabras y acciones y afronta con valor las cosas que tú mismo has creado. La ley de la conexión. Nuestro pasado, presente y futuro están estrechamente conectados. Cada acción que cometes por tu parte tiene un efecto inmediato en ti y en todo tu entorno. Elimina como puedas los malos pensamientos y malas energías de ti. Tienes que buscar pensamientos positivos que contrarresten a estos pensamientos negativos. La ley del enfoque. Las personas no podemos pensar en dos cosas al mismo tiempo. Esto no quiere decir que no podamos hacer dos cosas al mismo tiempo, pero estar desenfocado o ser negativo impedirán considerablemente el que consigas tus objetivos. Enfócate en lo que realmente deseas conseguir y persigue ese objetivo. Apóyate en la meditación y ayúdate para enfocarte en lo que realmente deseas conseguir. La meditación es una de las mejores herramientas. La ley de la hospitalidad es lo más parecido a la bodhicitta en el budismo. Es decir, sé hospitalario, generoso, comete actos de nobleza. Y todo esto ha de ser, cómo no, de forma totalmente desinteresada. La ley del aquí y ahora. Enfócate en el aquí y ahora. No en el pasado, no en el futuro. Aquí y ahora. La ley del cambio. El pasado se te repetirá una y otra vez, hasta que aprendas la lección. Hacer lo mismo una y otra vez dará siempre el mismo resultado. La ley de la paciencia y la recompensa. La recompensa requiere paciencia. Será mayor contra más grande la recompensa. La ley de la importancia y la inspiración. Da a tu vida un significado mayor que tú. Recuerda que tu contribución es también para la totalidad. Aunque te equivoques, no importa. Es tu intención lo que realmente cuenta. Cada vez que se te presente en la vida una situación que te causa un sentimiento negativo, como puede ser enfado, celos, envidia, impotencia, dolor, etc. Piensa que esta es mi maravillosa oportunidad de saldar parte de mi deuda kármica acumulada. Así que, lo aceptaré gustosa y alegremente, pensando que de este modo ya la habré reducido considerablemente. En la Biblia, Jesús, cuando le abofetearon la mejilla, él colocó la otra. ¿Qué quiere decir la Biblia con esto? En el contexto bíblico, la enseñanza de poner la otra mejilla se encuentra en el Sermón del Monte, específicamente en el Evangelio de Mateo 5:39. Jesús dice: «Pero yo les digo que no hagan resistencia al hombre malo, antes bien, a cualquiera que te abofetee en la mejilla derecha, vuélvele también la otra». Pues justo esto es lo que te estoy explicando. En esta interpretación, la idea de que Jesús acepta la bofetada como una forma de saldar una deuda kármica acumulada y responder a ello con gratitud es una perspectiva única. Esta interpretación combina elementos de la enseñanza cristiana con conceptos de otras tradiciones espirituales que incorporan la noción de karma. En todo caso, la noción de afrontar desafíos con aceptación y gratitud, considerándolos como oportunidades para aprender y desarrollarse espiritualmente, resulta sumamente valiosa. Esto no solo promueve tu crecimiento personal ante los demás, sino que también nutre tu evolución espiritual. Atiende a los siguientes consejos. 1. No resistirse a los hechos. Aceptar la realidad tal como es, sin resistencia, es un principio que se encuentra en muchas filosofías y tradiciones espirituales. La resistencia a lo que está sucediendo puede aumentar tu sufrimiento. 2. No lamentarse ni culparse. El arrepentimiento constante o la autoacusación pueden ser barreras para el crecimiento personal. Aceptar las circunstancias sin cargar con la culpa innecesaria va a contribuir a un estado mental más equilibrado. 3. No buscar culpables ni excusas. La responsabilidad personal y la renuncia a buscar chivos expiatorios pueden ser parte de una actitud madura hacia la vida. Buscar excusas o culpar a otros a menudo no contribuye al crecimiento interior.
4. No autolavarse la conciencia. Reconocer y asumir la responsabilidad por nuestras acciones es fundamental, y tratar de evadir esa responsabilidad no conduce a un desarrollo espiritual significativo. 5. No victimizarse. Adoptar un papel de víctima puede limitar la capacidad de enfrentar desafíos y aprender de las experiencias difíciles. La fortaleza mental y emocional puede provenir de asumir el control y la responsabilidad. 6. Sentirse agradecido. Cultivar la gratitud incluso en medio de las dificultades puede ser una poderosa herramienta para cambiar la perspectiva y encontrar significado en las experiencias de la vida. 7. Oportunidad de pagar deuda kármica. La interpretación de las experiencias desafiantes como oportunidades para saldar deudas kármicas refleja la idea de que cada situación puede ser una lección valiosa para el crecimiento espiritual. En resumen, considera que tu vida no es más que una prueba que debes superar. Es como si fuese un sueño dentro de otro sueño, o más bien de una pesadilla. La naturaleza de esta experiencia depende enteramente de tu elección. Invierte tu tiempo y energía en rezar y pedir por los demás, para que sus sueños y deseos se cumplan, para que se curen de sus enfermedades y de sus preocupaciones. Puede que desees tener de inmediato una prueba o demostración de que todo esto es cierto, pero recuerda que debes de ser paciente y persistente. No tardarás en ver estas pruebas. Reflexiona sobre todo lo bueno que ahora mismo tienes en tu vida, en lugar de enfocarte y lamentarte por lo que no tienes. Este cambio de perspectiva puede suponer un importante impacto en tu vida actual. Cambia tu karma. Ten en cuenta de que todo lo que sucede en tu vida está directamente relacionado con las causas que tú generaste en un pasado, ya sea en esta vida o en la anterior. Este karma que ahora tienes, positivo o negativo, ha sido causado íntegramente por ti. No lo dudes, acéptalo. Cuida con diligencia cada aspecto de tu ser, tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Practica la generosidad y la compasión, tanto contigo mismo como con los demás. Ojo con tus reacciones inmediatas. Procura practicar la paciencia, no reacciones inmediatamente ante los hechos que acaecen en tu vida. Intenta reflexionar y ser paciente y ver qué desenlace tiene finalmente. Si tu karma es positivo, lo bueno vendrá a ti. Sin embargo, si tu karma es negativo, lo bueno se alejará de ti. Agradece la oportunidad que te da el universo de poder estar aquí y saldar tus deudas kármicas pendientes. Recuerda que no estás solo, que no estás sola, que formas parte de una grandísima familia cósmica. Aquí encontrarás toda la orientación e información que necesitas para emprender este maravilloso camino. Aquello a lo que aquí llamamos felicidad y que de vez en cuando de forma esporádica ocurre o surge en nuestras vidas, en budismo se denomina que esto no es más que una simple reducción del dolor. Bueno, espero que te haya gustado el contenido de este vídeo y ahora sí, te pido que me dejes el like si te ha gustado, que me dejes algún comentario y suscríbete para contenido similar al que acabas de ver. Y no te vayas porque aquí te dejo el vídeo sobre el samsara, los 6 niveles del samsara. Estamos en el 4.º nivel, el perteneciente a los seres humanos. Y aquí te explico los 6 niveles.